Mi nombre es Wilder Molio Tonconi, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica y voy a mostrar y explicar los circuitos realizados en el laboratorio 5 de la materia electrónica industrial. Para empezar tenemos un rectificador de onda completa con filtro. Se puede observar sus partes: una entrada alterna, un transformador, un rectificador con diodos tipo puente y un filtro. A la salida tendremos una carga. Antes de mostrar la simulación, voy a mostrar lo que fue el diseño. Para empezar, se tiene que escoger un voltaje a la salida que prácticamente va a ser un voltaje pulsante, pero gracias al filtro esta va a mejorar considerablemente. También tenemos una resistencia y bueno, tenemos que ver las características del transformador que vamos a usar. Por ejemplo, este transformador se le puede obtener en distintas configuraciones. Es dependiendo básicamente también a su número de espiras del primario y secundario. En este caso se escogió un transformador de 230 a 24. Y esto es igual a la relación también del número de espiras del primario sobre el secundario. En otras palabras, tenemos el coeficiente de transformación, que en este caso va a ser 9.583 aproximadamente. Después, como vamos a usar una entrada con voltaje eficaz de 220, pues tenemos con los datos ya obtenidos del transformador podemos encontrar el voltaje máximo en el secundario. Como había mencionado, esta es la ecuación, ¿no?, de la relación de transformación. Relaciones de voltaje es igual a las relaciones del número de espiras, y podemos ver que el voltaje máximo es el voltaje eficaz por raíz de 2. Despejando podemos tener el voltaje máximo en el secundario, que nos va a dar aproximadamente 32.5 voltios. Luego analizamos el voltaje en la salida. Tenemos un voltaje máximo en la salida. Este se puede calcular de la siguiente forma: es igual al voltaje máximo en el secundario menos 2 veces el voltaje en el diodo, o la caída de tensión en el diodo, que por lo general tiene un aproximado de 0.7 voltios. Entonces se hacen los respectivos cálculos, se halla el voltaje máximo de nuestra salida, y también podemos calcular el voltaje mínimo con esta relación y ecuación también. Una vez obtenidos nuestros voltajes máximos y mínimos, podemos analizar un poco lo que va a ser nuestro filtro, y podemos ver que una vez la onda rectificada, el periodo se disminuye, pero la frecuencia aumenta. En este caso se va a duplicar. Como vamos a usar una fuente de 220 a 50 Hz, entonces nuestra frecuencia va a ser aproximadamente 100 Hz. Pero también podemos observar que el comportamiento, ¿no?, de nuestro filtro, cómo va a actuar en nuestra onda rectificada. Prácticamente va a haber un periodo de carga y descarga, lo cual va a hacer que nuestra onda sea más parecida a una de corriente, que adopte una forma de corriente continua, o sea, una onda continua. Pero aún falta, porque va a tener un rizado, va a tener picos y variaciones. Bueno, tenemos esta ecuación para hallar nuestro capacitor. Reemplazamos datos, ya tenemos todos los datos. La frecuencia la analizamos, que va a ser el doble, voltajes mínimos y máximos, y este es un aproximado, nos da 8.75 microfaradios. En el mercado lo vamos a redondear para encontrarlo, y vamos a colocar 9 microfaradios. Bueno, estos cálculos de diseño es prácticamente para encontrar el valor del capacitor, ¿no? Ahora vamos a
la simulación. Aquí podemos observar que estamos usando un capacitor electrolítico de 9 microfaradios, la carga de 2 kiloohmios. Y bueno, vamos a ver la configuración de nuestra fuente, ¿no? Esta, como bien dije, va a ser de 220. Aquí nos pide la amplitud, o sea, básicamente va a ser el máximo, que es 311 voltios, que es 220 por raíz de 2, voltaje máximo, y la frecuencia es 50 Hz. También pusimos voltímetros para ver que efectivamente va a entrar 220 y se va a convertir a un voltaje menor, obteniendo a la salida un aproximado de 24 voltios, como lo habíamos calculado para nuestro diseño. Bueno, procedemos a la simulación. Bueno, antes de ver el osciloscopio podemos verificar que nuestra entrada es aproximadamente 220 voltios, voltaje eficaz, y tenemos en el secundario un voltaje eficaz de 22.7 voltios aproximadamente, 22.7, y ahí con esto podemos encontrar un voltaje filtrado más o menos de 24 voltios, como lo habíamos puesto en nuestro diseño, con máximos y mínimo, con un máximo, como lo habíamos observado, de 31 voltios aproximadamente, y un mínimo de 17. ¿Dónde está? Acá está, 31 y de 17 aproximadamente. Entonces vamos a ver lo que tenemos en el osciloscopio. La primera onda, la amarilla, es la que sale del secundario, lo que nos entrega el voltaje, el transformador, pero el voltaje secundario. Y la onda azul es nuestra salida. En este caso estamos tomando escalas de 4 voltios. Cada cuadrito es 4 voltios. Vamos a poner un nivel de referencia más o menos acá. Y podemos verificar que se aproxima muchísimo a nuestros cálculos. Por ejemplo, nuestra onda filtrada sería esta, y podemos más o menos cuantificar sus valores, que cada cuadrito vale 4, está en una escala de 4. Entonces podemos tener que esta aquí sería 16, 17, casi 17 voltios, y un máximo de 3, 6, 7, 8, casi 31 voltios. Entonces verifica lo que fueron nuestros cálculos. Ahí está. Y también, como podemos ver, este espacio que hay entre estas dos ondas es la caída de tensión entre los diodos. Entonces podemos verificar que nuestro diseño es correcto y se aproxima a lo que es la simulación. Esto sería la primera parte del laboratorio, que es este circuito, ¿no? Una onda con filtro. Ahora voy a mostrar la segunda parte. Bueno, en la segunda parte tenemos una fuente tradicional. Lo que se incorporó es un regulador. Se usó básicamente el anterior circuito, pero se incorporó el regulador para tener una fuente tradicional. Aquí también están las partes, ¿no? La entrada, el transformador, rectificador, el filtro. Tenemos también para el regulador dos filtros, primer filtro y segundo filtro. Esto básicamente para mejorar la calidad de nuestra salida y bueno, nuestra carga, ¿no? Y también puse acá un voltímetro, pero ya DC, para cuantificar el valor. En este caso estamos usando un regulador 7812, que aquí tengo su hoja de datos, es LM7812. Básicamente los dos últimos números indican el voltaje al cual se va a regular. En este caso este regulador nos va a entregar a la salida 12 voltios.
Hay otros reguladores de la misma familia que, bueno, como podemos ver, hay reguladores de 11 voltios, 10 voltios y muchísimos más. Pero nosotros escogimos el de 12 voltios. Aquí lo más importante podemos observar el voltaje mínimo y a un voltaje máximo que se le puede entregar a nuestro regulador. El voltaje mínimo que se le puede entregar es 14.5 para que este funcione correctamente. Nosotros le vamos a entregar un aproximado de 24 voltios como ya se diseñó en el anterior circuito. Entonces está entre el rango de 14.5 y 27 voltios. Aquí nos da, ¿no?, los valores que se obtienen. Siempre hay un margen de error, esto según al nivel de voltaje en la entrada y también a los capacitores o a los filtros en sus extremos. Entonces hasta aquí estamos bien. También podemos observar en la hoja de datos un poco su configuración, ¿no?, los parámetros que hay. Aquí por eso le estaba mencionando los filtros que se colocan en sus extremos de 0.33 microfaradios y 0.1 microfaradios para mejorar la calidad en la salida y el funcionamiento. Bueno, ahora vamos a volver a nuestro circuito y aquí se puede observar que se han colocado esos filtros, ¿no?, que está el 0.33 y 0.1 microfaradios. Bueno, básicamente lo que va a suceder es que esta primera parte hasta aquí va a funcionar como ya lo había explicado en el anterior circuito, es lo mismo. Y ya para esta segunda parte va a ingresar un voltaje al regulador que va a ser nuestro voltaje de salida que teníamos antes. Entonces este voltaje, gracias a nuestro regulador, se va a optimizar y se va a regular, en este caso a 12 voltios. En nuestro osciloscopio también vamos a poder ver las formas de ondas de los procesos más importantes. Bueno, vamos a proceder a la simulación. Antes de esto, bueno, como se puede observar, se le está dando una entrada de 220 voltios. Esto se está transformando y se rectifica, pasa por nuestro filtro y ya viene a nuestro regulador. El voltaje de entrada es correcto y, como podemos observar, tenemos una salida de 12 voltios en corriente continua. Este es voltaje continuo. Entonces nuestra fuente está bien, cumple con lo que queremos. Ahora vamos a ver en el osciloscopio qué es lo que pasa. Vamos a poner un nivel de referencia para observar mejor. Ya. La onda amarilla es el voltaje que nos entrega el secundario. La onda azul es la onda filtrada. También eso ya se explicó. Y lo último, que sería nuestro voltaje continuo o directo, que es la línea roja. En este caso lo pusimos en DC, ya que esta línea ya es continua, ya no es alterna. Entonces, como se puede observar, solo funciona en DC. Y todo está en escala de 4, entonces podemos verificar que aquí habría 3 cuadritos y como todo está en escala de 4, 3 por 4, 12 voltios. Y eso sería todo. Un último dato es tal vez la configuración del transformador, cómo se realizó. Aquí está. En este caso, como se ha simulado, esta relación de transformación no está para caso real, ya que las resistencias primarias, secundarias varían, no son tan pequeñas, y estas inductancias también, pero para nuestro caso, para simular y todo ello, es práctico. Lo estaríamos considerando como
un transformador casi ideal, pero en la vida real siempre va a haber algunas caídas de tensión, pérdidas, etcétera. Entonces son cálculos muy aproximados. Eso sería todo.